Es increíble las actuaciones de Álvaro Uribe Vélez y todo su séquito, pero es más impresionante cómo les tumba el plan el abogado Miguel Ángel del Río y el senador Iván Cepeda, porque tenían alianzas incluso con traquetos, con todo lo que ustedes se pueden imaginar de dicho mundo, y quedan totalmente al descubierto, porque el abogado y el senador revelan cada una de las actuaciones de Uribe, del Centro Democrático, de su familia, para tratar de seguir enlodando al senador y que saliera libre, en pocas palabras. Todo esto se les cayó de manera impresionante. Así que veamos esto tan increíble con todos los adjetivos que le he puesto para que entendamos esta realidad en Colombia. En este caso lo estoy invitando por el montaje que ustedes han denunciado con el senador Iván Cepeda, que les estarían haciendo en contra de ustedes, relacionándolos con una red de narcotráfico y presentando unas demandas, etcétera, denuncias falsas. ¿Cómo? Pero así, yo recuerdo que ustedes hace como un par de meses, como en el mes de junio, algo así, hicieron un comunicado en el que advertían que algo estaría cocinándose. ¿Ese comunicado tenía que ver con el montaje que hoy más o menos han podido concretar ustedes o era otro montaje? Tal cual era esto. Es decir, nosotros, la génesis de esto comienza por un asunto que me pareció siempre muy extraño, y es que el abogado Diego Cadena se le acerque a Manuel Castañeda. Manuel Castañeda es mi cliente, usted lo sabe y lo ha tenido aquí lo tuvo en algún momento, Cecilia. El llamado narcochofer. El llamado narcochofer. Yo estoy con Castañeda hace un par de años. Usted es el apoderado de él. Yo soy el apoderado de él, actual. Y en su momento lo que hicimos fue solicitar un principio de oportunidad ante la Fiscalía de Barbosa. Evidentemente no fue aceptado ese principio de oportunidad en la Fiscalía de Barbosa porque consideraba, en ese momento Manuel Castañeda estaba dando información sobre miembros de la Policía Nacional y sobre el general Zapateiro. Entonces fue negado ese principio de oportunidad. Nuevamente lo presentamos en la Fiscalía de la doctora Luz Adriana y finalmente nos fue aceptado. Es una matriz de colaboración donde señala un sinnúmero de miembros de la fuerza pública activa en relación con el narcotráfico. Las relaciones de Manuel Castañeda han sido con el narcotráfico. Recordemos que su papel era que a través de la Unidad Nacional de Protección movían camionetas de la unidad cargadas de droga. Esa era como un poquito su narcotráfico, pero con implicaciones delictivas de miembros de la policía. Claro, de alto nivel, además. Estamos hablando de coroneles, generales, en fin, él tiene un conocimiento bien importante. En ese sentido, yo he estado apoyándolo en el desarrollo de su principio. Entonces, él acude ante cada instancia que lo requiera y da la información con relación a las investigaciones que varias fiscalías llevan. En ese entretanto, algún día, Manuel Castañeda me dice: doctor Miguel, me gustaría hablar un tema con usted. Y nos reunimos y me dice que lo están buscando unas personas por intermedio de algunos narcotraficantes que él conoce y que esas personas están interesadas en mí, en conocer mi actividad más allá de lo jurídico, mis recursos, mis cuentas. Y en ese momento me llama la atención mi vida privada. En ese momento me llaman la atención dos cosas. Primero, que querían infiltrar mi esquema de seguridad, que querían infiltrar mi firma de abogados y que querían tener información mía sobre si tenía actividades extra litigio. Actividades delictivas, fundamentalmente. Yo soy un tipo de una vida muy monástica, digámoslo así. Yo no tengo una relación cercana con mis clientes más allá de la profesional. Y pues evidentemente él me dijo: doctor, pues yo no sé nada de su vida. Acababa de salir un escándalo sobre mi esposa en la revista Semana, un tema muy desagradable de un proceso de ella en Venezuela, cosa además infame, trataron un tema periodísticamente muy bajo. Y estaban
Y menciono eso porque estaban también buscando información sobre Al ella. mismo tiempo, estamos hablando en qué época, ¿hace cuánto? Estamos hablando hace en la 2 época meses. del comunicado que yo le pregunto. Un poco antes del comunicado. 2 meses y medio aproximadamente. Bien. Pero también le preguntaban por el senador Iván Cepeda. Y él, pues obviamente no tiene ninguna relación con el senador Iván Cepeda. Pensaban que él podía tener una información. Y el punto central era que en algún momento Manuel Castañeda había hecho señalamientos en contra de una persona que pertenecía a las disidencias de las FARC y que había tenido relaciones con el narcotráfico. Y supuestamente existía un video donde yo estaba sentado con esa persona. Video que seguramente era un montaje porque yo no... Entonces, era una reunión mía con esa persona. Una supuesta reunión suya. Una supuesta reunión mía en Chía, en una heladería en Chía. Y entonces yo dije, bueno, pero entonces yo no voy a Chía, no tengo nada en Chía. Y entonces le muestran a Manuel Castañeda ese video, le dicen, mire a su abogado reunido con su enemigo. Un poquito como para ponerlo en contra mía. Entonces le dijeron, y ahí empieza esa dinámica. Lo citan una primera vez en un club en Bogotá donde hay empresarios y narcotraficantes. Y alguno de esos narcotraficantes le dicen a él que le van a presentar un abogado. Y es cuando llega el abogado Diego Cadena. Sí. Ese es el primer enlace o la primera reunión. Y el club es un club, supone uno que es un club legal. Pues, es un club legal y es un club social reconocido. Donde en principio uno se imaginaría que no van a haber reuniones de ese tipo. De acuerdo, pregunto eso, es decir, es un club social reconocido porque usted menciona que había narcotraficantes en esa reunión. Uno supone que y empresarios. Y empresarios, sí. O sea, que no se mezclan. Uno supone que los empresarios y los narcotraficantes no se mezclan, y menos en un club social de clase alta, supongo yo. Así es. Tanto así que es un club al que como premisa no entrarían narcos, pero era esa la reunión. Bueno, y llega Diego Cadena. Entonces llega Diego Cadena a esa reunión, el intermediario de la reunión los presenta y le dice, él es el abogado Diego Cadena, quiere conversar contigo algunos temas. Y ahí empieza una conversación, se hacen aparte y empieza una conversación precisamente en ese sentido. Preguntándole cosas, temas generales, y después llegar a un tema puntual. Y yo sé que usted es cliente del doctor Miguel, no profundizan, hay un tema ahí de hablar de diferentes cosas, y después viene una segunda reunión. En esa segunda reunión es cuando ya empiezan a establecer esos patrones, le muestran un supuesto video mío. Yo le pregunté, ¿pero me pudiste identificar? Y me dice, no, me voy a hacer un video rápido. Dice, ahí está el doctor Miguel con tus enemigos. Entonces le dice, nosotros estamos buscando información, nos interesa tener conocimiento de esos temas. Y en ese momento es que él me informa, en esa segunda reunión. Él entonces me informa ahí y nosotros lo que hacemos es que vamos a la Fiscalía General de la Nación y denunciamos la situación. Pero para él es claro, cuando le informa a usted, para él es claro que lo están poniendo en contra suya, sí, y que quieren, porque hasta el momento no le han dicho, queremos que usted se invente cosas contra el doctor Miguel Ángel del Río, sino queremos averiguar por su vida privada. Sí, pero queremos averiguar por su vida privada. Sí, pero además lo que a él le llama la atención es la propuesta de que si hay forma de infiltrar mi esquema, que cuántos vehículos tenía en mi esquema, cuántos hombres de protección, y a él eso lo alerta, porque eso no es una pregunta que uno le haga a otra persona. Usted sabe cuántos escoltas tiene alguien, eso no le interesaría a nadie. Y eso le genera a él una alerta. Y después le dice que están buscando información porque según ellos, es decir, según en ese momento Cadena, hay información de que nosotros tenemos relación con el narcotráfico y que Iván Cepeda y yo estamos involucrados en ese tema. Y que en una tercera reunión le van a presentar a miembros de agencias estatales que están interesados en esa información y que quieren que él la corrobore. Ahí es cuando se levanta la alerta y él se comunica con nosotros y nos informa. ¿Con usted básicamente? Conmigo, fundamentalmente. Sí.
Entonces, me informa eso. Yo hablo con Iván Cepeda, le comento la situación, de la gravedad de lo que está pasando, y nosotros decidimos ir a la Fiscalía General de la Nación. Y sacan el comunicado. Y ponemos en conocimiento y sacamos el comunicado. Pero que ya nosotros no sabíamos, ponen esos detalles en el comunicado, sino... No. En ese momento no establecemos los detalles en el comunicado porque pues no queríamos alertar de que había una situación en ciernes. ¿Qué ocurre después? Siguen contactando entonces a Manuel y él sigue dándole desarrollo a la actividad. Y les estaba siguiendo le estaba siguiendo un poco el juego a la situación. Pero ya contando con usted o contando ya con el conocimiento de que nosotros teníamos. Un paréntesis antes de que usted siga su narración. Manuel Castañeda, a quien en efecto yo tuvimos aquí en la revista Raya en el podcast, es en todo caso una persona que delinquió y que ha tenido nexos reales con el narcotráfico. No es una persona cuya pulcritud sea comprobada, sino todo lo contrario. Usted, de hecho, por esa razón lo buscan. Porque es claro, fundamentalmente por su condición de que estuvo cercano al crimen organizado y que tenía una relación con el narcotráfico. Y de hecho, quien puede ser el intermediario son personas cercanas al narcotráfico. Bien. El paréntesis que quiero hacer porque me interesa mucho su narración es, ¿usted cree que este señor Castañeda actuó de una manera leal con usted, correcta, digamos? Usted fue leal en el sentido de contarle a usted lo que estaba pasando, pero además fue correcto porque entrando en el juego para ver qué era lo que estaban pretendiendo, no iba a hacerlo, pero bien ha podido ser para el lado contrario, bien ha podido traicionarlo. ¿Por qué cree usted que pasó eso? Pues yo lo que pienso es que con Manuel hemos tenido una relación, yo creo que hemos creado una relación de respeto. Digamos que pocos abogados han decidido asumir esa defensa, que es una defensa compleja. El tema de sus principios, el tema de que su situación jurídica está supeditada precisamente a los beneficios que la Fiscalía General de la Nación le otorgó, hace que él estableciera, pues, digamos que me queda más legítimo quedarme del lado del doctor Miguel que irme con los enemigos. Pero además él dio un voto de confianza natural porque es que además él mismo se presenta también a acompañar la denuncia que yo hago, que fue, o digamos que era una forma de poder establecer precisamente lo que se estaba advirtiendo, lo que estaba pasando. Claro, porque él fue el directo testigo de lo que pasó. Claro, entonces, digamos continúe con su narración. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, siguen las comunicaciones y siguen las conversaciones y ya el tema va creciendo porque entonces ya le están ofreciendo unos temas específicos, le están ofreciendo dinero, le están ofreciendo amparo judicial, le están ofreciendo beneficios jurídicos, blindaje jurídico. Y es ahí donde aparece incluso algo que me parece que es muy llamativo y que no se ha podido advertir o que no se ha advertido públicamente. Y es que en una de esas conversaciones que salieron públicamente, a él le dicen que hay dos líneas de una especie de cronograma. Y el cronograma era que en contra del senador Iván Cepeda se iban a interponer unas denuncias que una magistrada o sobre la cual una magistrada le iba a dar desarrollo. Y que con relación al tema mío se iban a dar unas denuncias en la Fiscalía General de la Nación y que ya ellos tenían los fiscales para darle desarrollo. Desarrollo quiere decir para que procediera contra ustedes. Para que procediera contra nosotros en esa falsa vinculación. Y que él lo único que tenía que hacer era en ambos espacios corroborar esa información. O sea, de nuevo ser falso testigo. Sí, exactamente. Es decir, entregarle información a las autoridades norteamericanas precisamente para eso. ¿En qué momento mencionan a las autoridades norteamericanas? Porque es que él tiene una reunión. Claro, es que la tercera reunión, después de nuestro comunicado, hay una tercera reunión. Esa tercera reunión ya es en un hotel, aquí en Bogotá, con unos agentes federales. Un agente del FBI y un agente de la DEA. ¿Y son reales agentes? Sí, son reales agentes. No, son agentes reales. Se los presenta el abogado Diego Cadena y ellos llegan allá.
establecen entonces que va a haber blindaje jurídico en la medida en que él entregue información, que lo pueden sacar del país, que puede tener beneficios en los Estados Unidos y que va a tener protección de todo tipo. Entonces, usted deduce, perdone que lo interrumpa tanto, pero es que creo que la gente se hace las preguntas que yo le estoy haciendo. Entonces, podría yo pensar que los agentes de la DEA creían sinceramente, realmente, que usted y el senador Cepeda estaban involucrados con el narcotráfico. Yo no lo sé. O hacen parte de la misma, del mismo. Esa es una muy buena pregunta. Y yo pensaría que ellos tenían que tener una información real, porque es que no puede haber un video mío con un miembro de las disidencias de las FARC por varias razones. La primera, porque yo no tengo clientes dedicados a esas actividades, con la excepción de Manuel, que mi intervención con él es con relación a un principio. Pero digamos, no es el perfil de mi cliente, de mis clientes. Y segundo, que no tenían elementos materiales probatorios para establecer mi relación con Cepeda en vínculos con el narcotráfico. Con esa premisa, yo entendería, porque entre otras cosas, un agente federal no se va a sentar con una persona si no tiene una información específica y concreta. Yo lo que creo, puedo estar especulando, es que el abogado Cadena pudo haberlos engañado diciéndoles que tenía un testigo con información privilegiada y que él intenta llevar a Manuel hacia ese punto. Pero eso termina siendo especulativo, ¿no? Pero eso es una posibilidad. Claro. Una posibilidad. Y además se jactaba de que él tenía la comunicación, porque además le envía un pantallazo cuando conversa con varias personas. Pero un punto importante aquí, y es que, y Manuel no tenía por qué saberlo, es que cuando yo le pregunto a él si habían hablado de quién era esa magistrada, él me dice, en un momento, me dijo, sí, en algún momento, en la reunión que tuvimos con los funcionarios de las agencias federales y con el abogado Diego Cadena, me hablaron de una magistrada de nombre Cristina. Y es ahí donde yo, pues uno que conoce el mundo del derecho, uno sabe que la única magistrada de la Sala de Instrucción Penal se llama Cristina Lombana. Es la única mujer, además. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema es la que inicialmente puede investigar a los senadores, a los congresistas. En este caso, a Iván Cepeda. Así es. Es que la línea, ¿cuál era? Tenían que dividirla en dos por el tema de la competencia. Porque a mí una magistrada de la Corte Suprema no me puede investigar y a Cepeda no lo puede investigar un fiscal local. Entonces, claro, había que dividir las cosas en dos. Entonces, tomaban el camino, tenía que ser un magistrado de la Sala de Instrucción y tenía que ser un fiscal local conmigo. Hoy vemos con esa particularidad que advierte Manuel Castañeda del nombre Cristina, vemos entonces hoy que se ha establecido una suplantación de un abogado que tuvo como propósito una denuncia y una demanda de pérdida de investidura y que casualmente esa demanda o esa denuncia en términos penales cae finalmente por reparto en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Y fíjese lo llamativo que es. Esa demanda ante el Consejo de Estado y ante la Corte Suprema se radica el 6 de julio. Las dos. Mire por qué es importante eso. Y esa es la fecha que coincide con las conversaciones entre Castañeda y Diego Cadena. Significa que lo que se advierte en esas conversaciones se estaba materializando. Y lo que hemos podido advertir es que no solamente aparece la denuncia en contra de Cepeda ante la Corte y ante el Consejo de Estado, sino que también hay una denuncia en contra mía y en contra del doctor Eduardo Montealegre en la Fiscalía General de la Nación. Es decir, que el plan tenía... Sobre los mismos hechos. Sobre los mismos hechos. Sobre vínculos con el narcotráfico. Entonces... Pero cuando uno presenta una denuncia o una demanda ante el Consejo de Estado, denuncia ante la Fiscalía o ante la Corte Suprema, tiene que tener algunos hechos concretos. Uno no puede llegar como loco a decir, yo creo que el señor Miguel Ángel del Río está vinculado con el narcotráfico, sino que tiene que decir por esto y por esto. Claro, pero si hay un funcionario, sobre el cual ya tienen ellos alguna cercanía, pues ellos lo que simplemente hacen es direccionar una actuación. Porque recordemos que para abrir una noticia criminal basta
poner de conocimiento una información hasta genérica. Y que después en el desarrollo de la actuación, pues algún funcionario a través del denunciante pues le va dándole vida al desarrollo de una actuación, y eso pasa tanto en la corte como en la fiscalía. Ahí era cuando entonces estaban esperando seguramente el testimonio de Manuel Claro, Castañeda. entonces, ¿qué necesitaban para concretar el tema? El testimonio de Manuel. ¿Qué pasa? Que ahí ocurre una situación muy particular, y es que tenemos información de que en la semana anterior a la decisión por parte de la juez 44, nos advierten que ya van a soltar esa información, es decir, que se va a materializar finalmente el tema de las denuncias y las van a hacer públicas. La semana anterior al fallo al sentido del fallo. Al sentido del fallo del juicio. Del juicio de Álvaro Uribe. Entonces están vinculados los dos hechos. Claro que están vinculados los hechos, porque querían dar un golpe de opinión. Primero, porque se había establecido la denuncia en la corte y la denuncia en la fiscalía. Y seguramente, con el testimonio de Manuel, entonces ya ellos sacaban a la luz pública seguramente esa eventualidad. Quizá, obviamente, primero para deslegitimarnos a nosotros como sujetos procesales. Y es posible para ponerle de presente a la Administración de Justicia que nosotros habíamos hablado o que estábamos obrando de manera soterrada con la comisión de algunas conductas. Con esa información que tuvimos, decidimos entonces sacar la información que nosotros teníamos en ese momento. Perdóneme de nuevo, recuérdeme la fecha de esas reuniones y de usted qué estaba pasando. Usted me dice 6 de julio. Eso fue terminando junio, comenzando julio. Bien, el fallo de la juez 44 se produjo finalmente ¿cuándo? El sentido del fallo se da la última semana de julio, muy cerca, 23, 24 de julio. Aproximadamente. Y según las cuentas que usted tiene y el senador Cepeda, este escándalo en contra de ustedes se iba a producir una semana antes. 15, 16 de julio aproximadamente. Entonces lo que buscaban era, tal vez, además de legitimarlos a ustedes, obviamente, y de desacreditarlos, estaban seguramente buscando incidir en la decisión de la jueza, no porque estos hechos estuvieran en el proceso, sino por el impacto que producían. Claro, pero es que además también estaba la intervención de autoridades norteamericanas. Es posible que quisieran buscar una captura en flagrancia a través de un entrampamiento, es decir, teniendo una declaración falsa de Manuel Castañeda diciendo, sí, yo tengo conocimiento de la relación del doctor Miguel con estas personas de las disidencias de las FARC. Ahí trazaban una línea fácil y podía darse un tema de una solicitud de extradición. Algo muy parecido de que hemos visto en otros casos de entrampamientos directos, donde lo citan a uno y uno llega a un lugar e inmediatamente hay una captura. Yo creo que querían generar un impacto muy fuerte, primero sobre la administración de justicia y sobre la opinión pública, para poder establecer que cualquiera que fuese la decisión que se tomara estaba deslegitimada, porque nosotros, los principales partícipes, contradictores, digamos, del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de Diego Cadena, porque recordemos que nosotros también, Cecilia, somos contradictores en el proceso que fallará el próximo 15 de agosto, porque está todavía establecido la fecha. También tuvo en el juicio a Diego Cadena. Pero además también hay una coincidencia temporal que tampoco se ha podido advertir públicamente, y es que los alegatos de conclusión de nosotros, digo de nosotros, es la representación de Iván Cepeda y la mía, en el proceso de Diego Cadena, se da 2 días antes de la información que nos llega sobre que ya va a materializar la información. Entonces, es en ese momento cuando nosotros finalmente, con el senador Iván Cepeda, decimos, esto hay que sacarlo inmediatamente, esto tiene que conocerlo la opinión pública, y creo que fue un golpe fundamental para lo que ellos estaban planeando, porque tanto la fiscalía como las autoridades tenían conocimiento de que en contra de nosotros se estaba armando un plan para nosotros siniestro desde el punto de vista de nuestra reputación y de nuestra realidad jurídica, digámoslo así. Ese comunicado inicial por el que yo le pregunté y por el que empezamos este episodio, ustedes lo llevaron a la fiscalía y lo convirtieron en una denuncia sobre hechos falsos que estarían montando en contra de ustedes. O sea, ¿lo judicializaron de alguna manera? Sí, nosotros inmediatamente tuvimos conocimiento de los hechos.
sacamos el comunicado. Primero denunciamos. Sí. Primero. Primero denunciamos. Antes del comunicado, Claro, denuncia ante la fiscalía. Claro, primero denunciamos y después sacamos el comunicado. Porque nos parecía que más allá de hacer un comunicado, aquí lo importante era que existiera un soporte dentro de las investigaciones penales de lo que estaba pasando, es decir, poner en conocimiento a las autoridades en tiempo real de lo que pasaba. Y para nosotros fue fundamental porque tal cual como lo advertimos incluso, terminó ocurriendo. Porque nosotros además sabíamos los movimientos que estaban ellos estableciendo y que cada vez estaban generando más presión sobre Manuel. ¿Cuántas reuniones tuvieron finalmente ellos? Unas 4 o 5 reuniones tuvieron ellos. Y él grabó algunas cosas. Entiendo, hay unos audios que fueron publicados en la columna del periodista Daniel Coronel. Sí, él pero grabó. ¿cuántas grabaciones hay y qué se dice en esas grabaciones? Las grabaciones fundamentalmente son con Diego Cadena, como en la planeación del desarrollo de la actividad. Y en esas grabaciones se establece cómo Diego Cadena le dice que ya todo está listo, que falta muy poco. A él lo citan un par de veces también en la embajada americana, él no asiste. Y se le dan entonces directrices de que tendrá beneficios jurídicos, tendrá beneficios económicos, tendrá blindaje, que lo llevarán a los Estados Unidos, en fin, una suerte de beneficios que finalmente pues no se concretaron porque él lo que hace es ponernos de presente a nosotros una información que a él le parecía relevante y que tenía que ver además con su vida. Además, Manuel Castañeda también asume un riesgo muy grande. Digamos que a partir de ahora ya corría riesgos. Ya corría riesgo su vida. Pues hoy, pues evidentemente. Con su principio de oportunidad y todas las confesiones que está haciendo en la fiscalía. Todas las confesiones. Pero ahora más con este descubrimiento. Claro, porque pues él termina siendo la persona que es depositaria de toda esa información. Y a nosotros nos parecía importante que la opinión pública tuviera conocimiento de eso, pero sobre todo la Fiscalía General de la Nación. Y es que dentro de esas conversaciones se establece, por ejemplo, cómo a Iván Cepeda le pegaban 2 temas. Un tema del pasado, que nosotros no supimos finalmente cuál es y que a él tampoco se lo dijeron, y un tema del presente. El tema del presente es la relación con el narcotráfico conmigo a través de unos miembros de las disidencias de las FARC. Y a mí entonces un tema supuestamente de lavado de activos, y tenían una carpeta específicamente para mi esposa, que de hecho cuando sale el escándalo de mi esposa, el primer escándalo, ya ellos tenían conocimiento de eso. Al parecer era información de la cual ellos habían tenido algún antecedente, y le advierten a Manuel que vendrán otras cosas relacionadas con mi esposa y relacionadas conmigo. Y la preocupación que me generó a mí el tema de la infiltración de mi propio esquema de seguridad y de mi propia firma de abogados, porque entonces Cadena advertía que ya tenían un abogado listo para ingresar a mi firma y pasarles información a ellos en tiempo real sobre mis actividades. Pero ¿cómo iban a hacer que usted contratara al abogado de ellos? Eso me parece un poco... ¿Quién sabe? Porque pues... Más bien lo que ha pasado en casos anteriores, es que recordemos... comprar a alguien que usted ya tiene contratado. O comprar a alguien adentro, pero recuerde, Cecilia, que nosotros, por ejemplo, en mi firma, nosotros contratamos practicantes. Que nos recomiendan de diferentes personas, y muchas personas quieren hacer prácticas en las oficinas. Podría ser alguien que buscara algún tipo de experiencia y uno simplemente allí se exigen unos filtros que no son extraordinarios, y cualquier muchacho que quiera ganar experiencia en mi firma pues puede entrar sin mayores dificultades. Entonces yo creo que podría ser por esa vía. Porque pues finalmente era difícil. Lo mismo con mis esquemas. ¿Cómo hace uno para filtrar un esquema? Entonces eso podría ir dirigido a personas que ya hacen parte del esquema, tratar de llegarles por otras vías y ofrecerles recuerde recursos. Que ha pasado lo mismo en otros casos. Curiosamente y tristemente, digo yo, uno no se puede alegrar de esas cosas, siempre relacionadas con el entorno del expresidente Uribe o del gobierno Uribe. Recuerde que infiltraron esquemas de seguridad, infiltraron a la propia Corte Suprema, le pusieron debajo de los micrófonos, debajo de sus escritorios micrófonos, y varios magistrados después se dieron cuenta que sus conductores de confianza, sus señoras de los tintos,
y algunos de sus esquemas. Claro, no es difícil con plata, infiltrar con eso. plata. Con dinero puede infiltrar gente de confianza, gente de servicio, gente de los esquemas, porque precisamente ese es el poder intimidatorio del dinero. Pero además un aspecto fundamental que nosotros decíamos, y es que además es el mismo modus operandi por lo cual lo están juzgando a él. Es decir, ir a buscar testigos para que de manera falsa vayan ante la Administración de Justicia en contra de ciudadanos. Por eso mismo lo están juzgando. Por eso mismo acaban de condenar a Álvaro Uribe Vélez. Yo no podría decir que en este evento Álvaro Uribe Vélez tenga una implicación. Ya hablaremos del tema de las declaraciones de Tomás, que me parecen bastante sospechosas, pero no hemos tenido elementos nosotros de convicción para decir que el expresidente Uribe tenga una implicación personalmente, ahí. Lo que sí podemos decir es que era una intervención del abogado Diego Cadena a través de grupos de narcotraficantes con el propósito de llegar a una persona cercana a mí para montar falsamente señalamientos penales en contra mío, en contra del Senado. Y no hay que desestimar con agentes de Estados Unidos. Ni más ni menos, que es un tema adicional. Ahora, su pregunta para nosotros es fundamental y nosotros estamos en esa investigación. ¿Conocían los agentes federales que esto era falso o fueron engañados por el abogado Diego Cadena a través de un entramado donde buscaron a Manuel Castañeda como soporte de sus declaraciones? O por el contrario, también sabían ellos que eran parte de un montaje y estaban teniendo información. Nosotros pudimos establecer en alguna de las investigaciones que alguna de las personas que describe Manuel Castañeda coinciden con miembros del FBI que han tenido algunos temas y problemas en Colombia. ¿Problemas de qué tipo? Problemas de estar buscando testigos falsos. O sea, agentes corruptos. Agentes corruptos. Pues habrá que desarrollar esa línea de investigación. Tiene que hacerse. Porque me parece riesgosísimo, porque cuando en Colombia, por lo menos, y en otros países latinoamericanos, se mencionan agentes de Estados Unidos, de la DEA, de la CIA, etcétera, todo el mundo supone que ellos están actuando bajo el imperio de la ley, claro, y que ellos no son comprables, claro, que no son corruptos. A mí me causa curiosidad algo, Cecilia, porque esto fue un escándalo nacional. ¿Por qué ninguna agencia estatal ha hecho una manifestación sobre eso? ¿Por qué estas personas, sobre los cuales además públicamente se advirtieron sus nombres como agentes estatales, no se hizo una manifestación sobre alguna intervención que ellos pudieran tener? Un absoluto silencio. Pero no solamente un absoluto silencio por parte de las agencias federales, que bueno, ellos normalmente manejan un perfil en ese momento confidencial con relación a las investigaciones. ¿Que usted se refiere a la embajada, digamos? A la embajada. La embajada de Estados Unidos. A la embajada, pero es que además estas agencias, el FBI y la DEA, trabajan con autoridades colombianas, con la Fiscalía General de la Nación, con fiscales locales. Es decir, sería muy plausible que ellos tuvieran conocimiento de este escándalo. Entonces, no han hecho ninguna manifestación, pero además el silencio, muy curioso también, de los medios tradicionales de comunicación, sobre los cuales tampoco hicieron eco de algo que para nosotros era absolutamente grave. Es decir, unos temas llamativos que quizás respondan a otras dinámicas. De pronto no querían hacer una intervención con relación a lo cercano del proceso penal del expresidente Uribe y quisieron ser un poco prevenidos con ese tema. Pero a nosotros sí nos pareció absolutamente delicado y grave lo que está. Claro, mucho. No quiero dejar... Continuamos ahora con las otras intervenciones posteriores, en particular del hijo del expresidente Tomás Uribe. Pero quería no dejar en el aire el asunto que usted mencionó de la demanda ante el Consejo de Estado y de las denuncias ante la Fiscalía o ante la Corte Suprema. Porque ustedes, no sé cómo, y le voy a preguntar cómo lo hicieron, descubrieron que quien pone la demanda tiene que firmar, por supuesto. El denunciante o el demandante tiene que firmar, tiene que identificarse con cédula, con teléfono, o sea, para que no sea una denuncia anónima que no tiene el mismo efecto. Y ustedes descubrieron que sí existe el abogado que firma, pero que no era él, que fue suplantado y que su firma fue falsificada. ¿Cómo es esa historia? ¿Quién es ese abogado y cómo lo descubrieron? Sí, ese es un abogado que tiene alguna relación, digamos, hay abogados que ejercen actividades hacia ciertas instituciones. Se llama Oscar Armando Díaz. Oscar Díaz, sí, y él tenía, digamos,
algún reconocimiento al interior de procesos judiciales ante el Consejo de Estado. Y entonces es ahí cuando algún funcionario se da cuenta que hay una demanda de él, pero que esa no coincide con las notificaciones o los correos y los datos específicos del abogado. Y entonces ese funcionario se pone en contacto con el abogado, advertirle, doctor, mire, nos llegó una demanda suya, sin embargo no coincide con los datos suministrados por usted normalmente. Eso es muy común, eso es como cuando uno, por ejemplo, actúa en los procesos penales y uno pone una denuncia y la denuncia aparece a nombre de Miguel Ángel del Río, pues cualquier autoridad que conoce dice, un momentico, espere y averigüemos a ver los datos. Y entonces descubren que los datos no coinciden y las notificaciones, uno está inscrito normalmente ante el Consejo Superior de la Judicatura con unos datos de notificación. Cuando eso no coincide, pues las autoridades se alertan y entonces se pusieron en comunicación con él para confirmar si esa demanda en realidad había sido radicada por él, que entre otras cosas tenía poca estructura argumentativa desde el punto de vista jurídico y eso quizá fue un poco burda y eso quizá fue muy llamativo para los funcionarios. Se ponen en contacto con él y entonces es cuando él finalmente dice, no, pues eso no es mío. Y ahí entran en un contacto con el senador Iván Cepeda para advertirle pues que eso no tiene ninguna relación ni ningún asidero. Y es cuando eso se pone en conocimiento de las autoridades. Pero después descubren además que no solamente fue ante el Consejo de Estado, sino que fue también ante la Corte Suprema de Justicia. El mismo personaje. El mismo personaje. Pues, falsificado. Falsificado. El mismo personaje. Y además entonces también está en investigación que el mismo personaje terminó interponiendo una denuncia en contra de Eduardo Montalegre y en contra mío, precisamente por los mismos hechos. Entonces, eso lo que hace es establecer, fíjese que se van descubriendo algunas aristas, pero yo creo que esto es un círculo mucho más grande que involucra a muchas más personas. Por eso creo que la Fiscalía está haciendo una investigación rigurosa con relación a esto y nosotros esperamos pronto establecer quiénes son todos los protagonistas de esta historia para poder establecer, bueno, cuál era la intención, la ambición. El abogado Diego Cadena, que me parece un delincuente, no creo que sea el único gestor de esta iniciativa. Pienso que debe haber gente más poderosa detrás de él y eso es lo que vamos a establecer. Pero lo que hoy podemos concretar con cada uno de estos hechos aislados en principio es que era una operación orquestada, bien organizada, que involucraba agentes federales y personas poderosas que tenían un propósito establecido y era lastimarnos a nosotros jurídicamente, moralmente, previo a las decisiones con relación del tema Uribe Vélez y que hoy todo puede coincidir y coincide de hecho con los hechos que se están conociendo. Su plantación en la Corte, magistrada Cristina Lombana, eso habrá que investigarse de manera concreta porque entre otras cosas la Corte Suprema de Justicia tiene un reparto. ¿Qué significa eso? Significa que si yo radico una denuncia, yo no sé a qué magistrado le va a tocar. Sí. Entonces, ¿cómo tenían conocimiento ellos que esa denuncia pudiese llegarle a la magistrada Lombana? Eso es algo que está en investigación, porque ese reparto de la Sala de Instrucción Penal es muy riguroso, además. Sí. Entonces, eso está por investigarse. Puede ser, eso no puede ser simplemente al azar, una casualidad. Puede ser. Ahora hablamos de la magistrada, pero antes, no me gusta dejar hilos sueltos porque la historia es demasiado truculenta, digámoslo así. Entonces es difícil que nuestras audiencias la sigan. Sí. El abogado suplantado, o sea, el abogado Oscar Díaz, ¿qué hizo porque cuando uno lo suplantan, lo primero que uno hace es quién está detrás de mí, quién me está haciendo daño y pongo una denuncia. ¿Él puso alguna denuncia al respecto? Sí, él advierte al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia que él no ha ni radicado la demanda de pérdida de investidura ni radicado la denuncia. Eso lo pone en conocimiento de las autoridades y denuncia
los hechos ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue. Las firmas que no coinciden con la de él, los datos que no coinciden con los de él, los teléfonos que no coinciden con los de él. Entonces, él pone todo eso en conocimiento de las autoridades, porque ese punto, es decir... Punto a favor de ustedes. Claro, eso es un punto a favor de nosotros, porque pues es alguien además que nosotros no conocemos. Y ese punto es fundamental, porque entre otras cosas, el argumento que se ha escuchado es que nosotros le pusimos una trampa al abogado Diego Cadena, porque además de peligroso es ingenuo, según él. ¿Y cómo podríamos además ponerle una trampa al abogado Diego Cadena? Eso no tiene ningún sentido. Y fíjese, Cecilia, que ese es el mismo argumento que utilizaron en juicio, que Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve y Daniela Gómez le pusieron una trampa al ingenuo de Cadena. Uh-huh. Cosa pues que quedó claramente demostrada con la decisión de la juez, que fue a la inversa, que eran ellos fundamentalmente los que querían buscar una retractación de Monsalve. Pero aquí el modus operandi es el mismo. Entonces se le acerca a una persona que es cercana a mí con ese propósito, conociendo que tiene relaciones con el narcotráfico y pensando que si ha tenido relaciones con el crimen organizado, pues terminará cediendo a la ambición económica. Sí. Entonces, creo que hicieron un cálculo equivocado, no contaron con que tuviéramos la información y no contaron con que nosotros interpusiéramos una denuncia previamente, que fue, creo yo, lo que nos salvó. Reventaran el escándalo primero. Que creo que finalmente fue lo que nos salvó de algo que pues, no sé en qué terminaría, pero por lo menos hubiese hecho un daño profundo con relación a la credibilidad de nosotros. Así es, sin duda. Imagínese usted una noticia sobre la extradición del abogado que representa a una de las víctimas en el juicio Uribe y sobre el senador Cepeda, que es la principal víctima. Es que se ha dicho, porque este es un desarrollo de un proceso en el que el expresidente Uribe acusó a Cepeda y la Corte encontró que Cepeda era inocente de todos los cargos y que en cambio ordenó investigar al expresidente Uribe, y esa está la condena que estamos viviendo hoy. Pero sigamos entonces con la historia de la magistrada Cristina Lombana. Esta magistrada, ¿quién es? ¿Qué vínculos tiene? ¿Y por qué? ¿Qué vínculos tiene con el uribismo o con el expresidente? ¿Y por qué les interesaba a los que estaban haciendo el montaje que llegara al despacho de ella el caso supuesto de investigación falsa contra Cepeda? La magistrada Cristina Lombana es conocida públicamente porque fue la primera persona a la que le llega el expediente del presidente Uribe en la corte. Fue la primera magistrada que conoce de la investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez. En este proceso que acaba de ser condenado. En este proceso. ¿Hablando de qué año? ¿Año 2018? Estamos hablando de 2000, un poco antes. Estamos hablando después de la compulsa de 2018. Entonces, esta magistrada conoce esa actuación. La defensa de Iván Cepeda, el doctor Reinaldo Villalba, la recusa, porque se puede establecer que ella, para la época en que Álvaro Uribe Vélez fue presidente de la República, ella hacía parte de las fuerzas militares. Entonces, lo que existía era una inquietud sobre su imparcialidad, precisamente por ese espacio jerárquico. Lo que establecía en su momento la recusación era que, si bien es cierto, Uribe y ella no se conocían ni tenían una relación cercana, pues estaba en duda la imparcialidad precisamente por el elemento jerárquico, de que ella, como miembro de las fuerzas militares, era de alguna manera subordinada jerárquicamente de Álvaro Uribe Vélez. Finalmente prospera la recusación y la propia Corte termina apartándola del caso, que es ya aparece esa famosa columna en su momento del periodista Daniel Coronel de La Calladita, y La Calladita era porque ella nunca hizo pública la manifestación de ese posible impedimento. Pero además, por otra cosa muy importante que resulta relevante para este caso del montaje que ustedes están denunciando, si es que los hechos son como ustedes los han interpretado, desde luego, falta que te concluya la denuncia. Y es que ella había trabajado como abogada unas semanas, dice ella, en lo que yo he podido investigar, fueron más de unas semanas, fue más tiempo,
en la oficina del abogado Jaime Granados, que a su vez es el abogado principal o el apoderado principal del expresidente. Por tanto, ella estaba en la obligación de contar ese impedimento gigantesco y de no conocer el caso, pero no lo hizo. Que era fundamental, además. Ahora, con relación a estos hechos, ¿cómo la relacionamos a ella? Porque en las interceptaciones, Diego Cadena le advierte a Manuel Castañeda que ellos tienen una cantidad de funcionarios que están trabajando con ellos. Digo, con ellos y con las fuerzas o con las agencias federales. Y que una de esas personas es una magistrada. Advierte en esas interceptaciones el abogado Diego Cadena hablando con Manuel Castañeda. Como si fueran comprados también por ellos. Como si hicieran parte del grupo del grupo operativo que tiene como propósito el montaje. Es decir, no es una manifestación mía, es parte de la conversación. Y después, en otra conversación, me comenta Castañeda que ya en un espacio con los agentes federales y con el abogado Diego Cadena, le dicen que el nombre de la magistrada es Cristina. Eso para nosotros es muy llamativo. Y eso, cuando tenemos conocimiento de eso, no ha estallado aún el escándalo de la suplantación. Ese momento en que Cadena le dice a Castañeda que el nombre de la magistrada es Cristina, ¿está grabado? No, pero eso no está grabado. Pero está el testimonio de Castañeda. Pero está en el testimonio de Castañeda ante la Fiscalía General de la Nación. Y está también la grabación donde hablan de una magistrada. Y es que cuando hablan de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, lo único que uno puede interpretar es que la única magistrada de la Sala de Instrucción Penal es la magistrada Cristina Lombana, la única mujer. Es Cristina Lombana. Podemos escuchar esa grabación, que en todo caso ya salió. Claro. Escuchémoslo un momento, por favor, y continuamos. Perfecto. Es que uno con esas maricas no puede hablar bien. No, pues. Bueno, Manuel, ¿cómo le fue con eso manejo hoy? Pues bien, el man, no, solo estuvo uno, el negrito. Sí, ¿qué le dijo el negrito? Buena gente, el man. Sí, no, bien, el man bien, pa' qué, muy bacano. Muy formal el hombre, ahí hablamos todo el tema. Y bien, el hombre me cogió y me explicó cómo se trabajaba, como le venía contando, que el amparo jurídico, el tema de que no con la fiscalía, sino con un magistrado, una magistrada. Sí. Y que se trabajaba con un fiscal local, o sea, de acá y obviamente de allá de Nueva York, algo así fue que me dijo. Sí, un fiscal de Nueva York y el agente de Nueva York, un man del FBI de Nueva York. Sí, eso me dijo. Pero pues que todo, que obviamente que más adelante todo se iba a canalizar era con él. Sí. Sí. Que ahorita pues lo hiciéramos por intermedio suyo, pero que él era el canal y que no se entendía uno con nadie, imagino con él. No, listo, excelente. No, lo que yo quiero es al menos soltarlo, hermano, cuando usted ya tenga su blindaje. Y listo, hermano. Y yo lo acompaño en todo el proceso, usted sabe, Manuel, que lo hago con todo el gusto. Yo manejo este tema hace muchos años, así que yo sé cómo camina esto. Bueno, continúe por favor con su historia. Entonces, eso, hasta ahí teníamos una información sin que se pudiese haber materializado algo en concreto. Cuando sale el escándalo precisamente de la suplantación y que encontramos que efectivamente el reparto cae en manos de la magistrada Cristina Lombana, ahí se prenden las alarmas y las alertas con la situación que está pasando. Y es cuando nosotros establecemos que empiezan a materializarse cada una de las cosas que ha denunciado Manuel Castañeda. O sea, ustedes se dan cuenta que el asunto de la denuncia en contra de Cepeda llega al despacho de la magistrada, efectivamente, Cristina Lombana, después de conocer la grabación y el testimonio de Manuel. O sea, lo que ustedes hicieron fue corroborar que lo que se estaba planeando se estaba ejecutando. Claro, porque además los tiempos son perfectos, porque la demanda de pérdida de investidura y la denuncia se radican antes de que salga el primer escándalo. El primer escándalo son las conversaciones de Castañeda con Cadena. Y ya ahí se revelaba que ellos tenían una magistrada que trabajaba con ellos.
Entonces, significa lo anterior que destapado el segundo escándalo, es decir, el del YAL de la suplantación, se establece que efectivamente, como lo advirtieron, los hechos denunciados por Manuel, pues se estaban concretando en tiempo real y que el reparto había podido establecer que a la persona que le había llegado una falsa denuncia era la magistrada Cristina Lombana. Ahora, tenemos en beneficio de la neutralidad, digamos, y de la mesura que hace tanta falta en este país, pues hay que decir que esos son unos indicios delicadísimos contra ella, pero no podemos decir que si ella sea parte culpable, ni mucho menos, sino que pueden haber mencionado su nombre y que no tenga nada que ver. Lo que pasa es que es muy aburrido la coincidencia de que ella haya trabajado con Jaime Granados, que haya sido militar bajo el gobierno de Uribe, que haya sido cercana a sectores uribistas, etcétera, etcétera, y que haya sido mencionada por estos personajes. Pero no solamente eso, sino que algo muy curioso, que hace parte de la denuncia de Castañeda sobre el nombre Cristina. Primero que todo, Castañeda no tenía conocimiento no tiene por qué. No tenía por qué saber que hay una magistrada que se llama Cristina, pero más aún, él no tenía por qué saber que había una suplantación y que esa suplantación se había radicado una denuncia que había caído en manos de esa magistrada. Es decir, son indicios para mí. Piezas que casan. Claro, piezas que empiezan a casar. Uno no podría señalar de manera directa, ni mucho menos a la magistrada Cristina Lombana, a quien conozco y tengo dentro de las intervenciones que he podido establecer con ella. Ha sido una persona, digamos, que ha trabajado de manera rigurosa en los procesos que ha tenido y en los que yo he intervenido. Pero pues aquí hay unas piezas que casan y serán las autoridades las que digan hay una responsabilidad, es una mera coincidencia o evidentemente sí había un plan preconcebido que tenía unos propósitos específicos. Ahora continuemos con lo de Diego Cadena. Es que me parece muy desafortunado y hasta un poco, no quiero utilizar una palabra grosera, pero un poco torpe, ¿no? Que él, abogado Cadena, que está en juicio, a punto de fallo también, probablemente, bueno, uno no puede decir, puede ser condenado o absuelto por los mismos hechos por los que acaba de ser condenado el expresidente Uribe, es decir, por la fabricación de testimonios falsos para engañar a la justicia, venga a hacer lo mismo cuando está a punto de fallar en la justicia sobre el caso de él, vuelva y repita la conducta de la cual está siendo investigado, es decir, crear otro nuevo proceso falso con falsos testigos. Sí, yo creo que fue torpe, pero creo que operativamente estaba bien organizado el montaje. Con lo que no contaron era que Manuel Castañeda terminara pues informándole a las autoridades, como debía hacerlo, lo que estaba pasando. Seguramente no contaban con eso. Pensaban seguramente que podían influir con él y que seguramente la invitación de declarar ante autoridades norteamericanas. El viaje a Estados Unidos. Claro, eso podría ser muy atractivo para cualquier persona que está dentro de un proceso judicial. Cualquier persona que le digan, usted está o recibe beneficios de las autoridades colombianas, digo Fiscalía General de la Nación con su principio, o Estados Unidos lo va a proteger. Digamos que la lógica diría que me voy con el más poderoso. Quizás situaciones diversas, entre otras el tema familiar, puede haber generado que él decidiera quedarse de este lado. Digo de este lado en el mejor sentido de la palabra, es decir, ser real con usted. Exacto, que dijera lo que estaba pasando. Que dijera la verdad. Que dijera la verdad, fundamentalmente. Entonces, si bien es cierto, fue una torpeza del abogado Diego Cadena, pues estaba bien encaminado. Además, estaba la intervención de autoridades norteamericanas, según lo que hemos podido establecer. Pero es el mismo modus operandi, precisamente, de lo que está siendo investigado y posiblemente condenado. ¿Y por qué digo posiblemente condenado? Porque si en la sentencia condenatoria de Álvaro Uribe Vélez como determinador se establece una responsabilidad penal, pues el determinado, que fue la persona que utilizó el determinador como instrumento para su actividad penal, pues establecería uno que de contera quedaría condenado. Es más, era más fácil que ocurriera la inversa. Es decir, que condenaran a Diego Cadena y absolvieran a Álvaro Uribe Vélez. Porque, digamos, el instrumento estaba muy probado, pero la determinación podía generar un debate. Sí. Hoy la determinación está materializada,
pues seguramente el determinado será condenado también. Bueno, y lo que hace con su conducta Cadena, con toda esta operación, incluyendo agentes de la DEA y de Estados Unidos y todo, es casi que confirmar que los hechos que se investigaron en el juicio del expresidente son absolutamente ciertos, pese a todo lo que se haya dicho. Pero lo otro que quisiera decirles es la mención de Tomás Uribe, el hijo del expresidente, en un trino que todo el mundo vio y que podemos poner en pantalla. En un trino menciona a Diego Cadena, a Iván Cepeda, que le pide que se entregue a las autoridades de Estados Unidos por sus actividades de narcotráfico, por sus relaciones con las FARC, que a su vez, bueno, las FARC no existen ya, las que existen son unas disidencias que, claro, que se asumen en nombre, y su relación de las FARC con el narcotráfico. ¿Usted cree que ese trino, o me parece que usted lo comentó, ese trino es indicio para usted de que Tomás Uribe sabía lo que se estaba planeando? Es que tiene los mismos elementos, Cecilia. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de Iván Cepeda y yo. Somos muy cuidadosos en lanzar cualquier tipo de señalamiento que pueda no tener un sustento. Sin embargo, me parece bien. Nos parece muy curioso que el trino tenga los mismos elementos sobre los cuales a nosotros nos iban a entrampar. Uh-huh. Es decir, relacionamiento del narcotráfico con el senador Iván Cepeda. El entrampamiento era relacionarme a mí con el senador Iván Cepeda con miembros de las disidencias de las FARC dedicadas al tráfico de estupefacientes. Y segundo, el trino trae algo que me parece además muy curioso, y es que le pregunten al abogado Diego Cadena si lo ayuda. Ahí está establecido, dice el doctor Cadena le puede ayudar con esta gestión. Entonces uno dice, no, es decir, ¿por qué involucrar los mismos elementos sobre los cuales se denunció en la Fiscalía General de la Nación? Es decir, relacionarnos a nosotros con el narcotráfico a través del abogado Diego Cadena. Entonces, mi pregunta es, ¿será que Tomás Uribe tiene una información adicional que nosotros no tenemos, o que conocía en algún punto el desarrollo de lo que estaba pasando y estaba siendo informado en tiempo real? Esta pregunta es especulativa, indudablemente. Pero nosotros, incluso con el senador Iván Cepeda, estamos valorando la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación incluya dentro de su matriz de investigación ese trino y el conocimiento que pueda tener Tomás Uribe sobre esto. Si fue un tema aislado, pues él dará las explicaciones correspondientes, o si por el contrario tiene conocimiento, puede ser una casualidad, o otra más, o si en realidad tiene conocimiento de una actividad que estaba desarrollando el abogado Diego Cadena con relación a nosotros. ¿Por qué? Porque es que en últimas, el impacto de una decisión que nos involucrara a nosotros iba a tener consecuencias sobre el proceso judicial. Significa que lo que nos pasara a nosotros como consecuencia de ese entrampamiento favorecería a Álvaro Uribe Vélez, indudablemente, pero y al abogado Diego Cadena. Entonces, ¿hasta dónde llegaron? No lo sabemos. ¿Hasta dónde tiene conocimiento Tomás Uribe de los hechos? No lo sabemos. Nos parece curioso que con relación a los mismos hechos tuviera ese conocimiento y lo estableciera en un trino. ¿Usted ha puesto algún tipo de denuncia penal en desarrollo, fuera de la inicial, en desarrollo de este montaje, por ejemplo, contra Tomás Uribe, por ejemplo, contra el propio Diego Cadena o algo así? Sí, las investigaciones de la Fiscalía precisamente son esas. Y yo interpuse la denuncia en contra de ellos y le solicitaré al fiscal delegado que tiene conocimiento que investigue lo manifestado por el señor Tomás Uribe también. O sea, en la denuncia suya está incluido el nombre de Tomás Uribe. No, en la denuncia mía está incluido lo que tuve conocimiento en su momento de inicio con relación al desarrollo. Y le he solicitado a la Fiscalía que con relación a estos hechos novedosos de esa intervención de Tomás Uribe se investigue. Hay algo más que me parece preocupante. En medio de todo, ustedes corrieron con suerte, le quiero decir, porque, es decir, si el señor Manuel Castañeda no decide, y fue su decisión absolutamente personal, no decide ser leal con usted, más que leal, digo, ser leal con la verdad que él por lo menos estaba viviendo, y es que a él no le costaba ninguno de los hechos de los que iba a servir como testigo después, y le contara a usted, creo que claramente fue también una suerte para ustedes, porque si no hubieran podido terminar involucrados en escándalos similares a otros del pasado. Tal cual. Y tendríamos que estar dando explicaciones sobre hechos del pasado, sobre los cuales no tiene uno una mayor implicación. Yo sí creo que fue leal conmigo, más que leal con la verdad. Uh-huh. Porque la relación que él tenía conmigo era una relación de confianza.
porque finalmente uno puede ser leal con la verdad y mantenerse en silencio, o por lo menos irle dando desarrollo a alguna actividad. Creo que la confianza que le había generado yo como su abogado frente a la complejidad también de su proceso penal hizo que él se acercara a mí finalmente para contarme eso. Y además la consecuente entrega también de información a las autoridades me pareció que fue importante. Pero la suerte, hay una parte que está oscura todavía. Para mí, no sé si estoy exagerando, pero quiero conocer su opinión ya para terminar nuestra conversación. La participación de los agentes de Estados Unidos es preocupante, digo yo, porque mientras no se establezca que ellos eran cómplices o víctimas del montaje, ustedes tienen, o sea, o no, ustedes no, digo, Colombia, la justicia colombiana y todo, tenemos una espada de Damocles encima de un gobierno extranjero o de unos agentes extranjeros que están haciendo trampas a la justicia colombiana para involucrar falsamente a personas que son decentes, o al revés, puede pensar uno, para salvar a delincuentes. Claro, fíjese que hay un elemento adicional y es la enemistad actual entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano. Recordemos las intervenciones que han tenido miembros del gabinete de Donald Trump con relación al proceso judicial en contra de Álvaro Uribe Vélez, senadores de la Florida, por ejemplo, que han dado su posición y su manifestación. Es decir, no sería descabellado, no lo puedo afirmar como certeza, pero no sería descabellado que les interesara un plan que tuviera como propósito lastimar a dos personas que participan de manera decidida en un proceso en contra de las personas o de la persona que ellos están defendiendo, que es en este caso Álvaro Uribe Vélez. Por eso le digo que contamos con suerte, porque un escándalo de esta magnitud contaminaría seguramente el tema de la decisión judicial, porque independientemente, es posible que la juez, estoy absolutamente seguro que independientemente que hubiese un escándalo una semana antes de su decisión, la decisión no hubiese sido la misma, porque ella lo que iba a valorar era el elemento material probatorio. Pero ¿cómo quedara esa decisión frente a un evento donde nos involucrara a nosotros con el narcotráfico? Creo que habría una contaminación real y natural, y la opinión pública asumiría las cosas de una manera diferente. Entonces, la pregunta de conclusión: ¿ustedes van a acudir a la embajada para solicitar alguna investigación al respecto, para denunciar o para pedir que investiguen a los agentes supuestamente involucrados? Ya lo hicimos, Cecilia, y eso es algo que no se ha establecido públicamente. Pero nosotros acudimos a las autoridades con el propósito de poner de presente la situación que está ocurriendo y para que las autoridades tengan conocimiento de todo lo que pasó y del desarrollo de esa actividad frente a la Fiscalía General de la Nación. ¿Y han tenido alguna respuesta? No, todavía no hemos tenido respuesta de autoridades internacionales. Bueno, le agradezco mucho su explicación de este caso, como digo, intrincado, pero en todo caso súper interesante. Muchas gracias, Cecilia. Para los periodistas, para la gente del común y para el desarrollo de los procesos judiciales, tanto en el caso del expresidente Uribe como en el caso del señor Cadena. Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Y como nos dimos cuenta, las palabras sobran ante estas increíbles revelaciones. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo haciendo resistencia, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.